Dimash Kudaibergen es un cantante, compositor y multiinstrumentista de Kazajistán conocido por su impresionante rango vocal y habilidades de canto en diferentes idiomas. Su talento y dedicación han llevado su fama a nivel mundial, y sus cualidades humanas han contribuido a su éxito. Una de las principales cualidades de Dimash es su humildad. A pesar de su gran éxito y habilidades, siempre mantiene una actitud humilde y agradecida. Es conocido por ser amable y accesible con sus fans, y por trabajar duro para mejorar constantemente como artista. Otra cualidad admirable de Dimash es su dedicación a su arte. Se ha preparado desde muy joven para ser un cantante, y ha dedicado su vida a perfeccionar su técnica y desarrollar su propio estilo. Su dedicación se ve reflejada en su rendimiento en el escenario, donde siempre da lo mejor de sí. Además, Dimash es conocido por su gran generosidad y compromiso con causas benéficas. Ha donado a la Fundación de Niños de Kazajistán, la Fundación de Cáncer de Mama, la Fundación de Ayuda de Emergencia, el Centro de Investigación Médica, el Programa de Protección de Animales de Kazajistán y el Fondo de Emergencia para la Paz y la Seguridad Internacional. Además, Dimash ha donado equipos y materiales médicos y de salud a hospitales de todo el mundo para ayudar a los pacientes afectados por el COVID-19. Dimash se convirtió en el primer embajador de la organización benéfica sin fines de lucro más grande del mundo, Project Cure, que suministra equipos médicos para caridad a países en desarrollo. Ha patrocinado proyectos para mejorar las condiciones de vida de las personas en su comunidad. También ha participado en campañas de recaudación de fondos para ayudar a personas afectadas por desastres naturales y ha apoyado a organizaciones benéficas que trabajan en áreas como la salud, la educación y la cultura. Acá les nombraré solo algunas de las múltiples e incontables tareas de trabajo social que Dimash realiza anónimamente pero que se ha logrado recopilar. En 2015, Dimash dio un concierto benéfico llamado De Corazón a Corazón en Atirao, Kazajstán, para proporcionar tratamiento médico esencial para una niña de 5 años. Fue acompañado por el cantante de pop kazajo Dosim Santanatarova. Dimash dio actuaciones benéficas en el Gran Baile de Caridad de 2015 en las ciudades kazajas de Shymkent, Kizilorda y Ural. Los eventos fueron organizados por la Fundación Alpamir Sharimov y los fondos se donaron a niños con discapacidad auditiva y del habla. En 2016, dio una actuación benéfica en la Noche de Caridad de 100 abuelos y abuelas del proyecto Samanaro en Astana, Kazajstán. Los ancianos de los hogares de jubilados regionales fueron invitados como invitados de honor y los fondos del evento se utilizaron para ayuda social, económica y médica a los residentes ancianos. Donó todos los beneficios de su concierto Día Inolvidable 2016, celebrado en su ciudad natal Aktobe, a una organización benéfica regional. Con los fondos del concierto, 7 familias necesitadas fueron suministradas con agua, servicios públicos, atención médica y ropa. También se instaló una rampa de acceso para silla de ruedas para un residente en silla de ruedas. Dio una actuación benéfica en el Gran Baile de Caridad de 2016 en Uralsk, Kazajstán. Los estudiantes adolescentes de la Escuela Interna para Estudiantes con Discapacidad Visual fueron invitados como invitados de honor del baile. Varias de estas estudiantes actuaron en el escenario con él, y Dimash también bailó, en la parte de vals del evento, con los invitados invidentes. El Gran Baile de Caridad fue organizado por la Fundación Alpamir Sharimov, y los fondos se donaron a niños con discapacidad visual a esta escuela interna y al orfanato regional. En los Premios de Música China 2017, dentro de la campaña Reciclaje de Amor, donó el traje de su primera actuación en el concurso Singer 2017 de Hunan Televisión. El traje fue subastado por la plataforma Jingdong y todos los beneficios fueron donados a la Fundación Cuidado de Niños, para niños con envenenamiento por plomo en sangre. También organizó una transmisión en vivo para el desafío Life Connection, una campaña de caridad en vivo lanzada por Hongru Live y Weibo Public Welfare. Los ingresos de la campaña se donaron a la Fundación de Desarrollo de Audiología de China, cuyo objetivo es proporcionar rehabilitación auditiva y del lenguaje para personas con discapacidad auditiva. Un concierto benéfico se dio en el Gran Baile de Caridad de 2017 en Uralsk organizado por la Fundación Alpamir Sharimov. Se llevó a cabo bajo el lema Amor para Todos y los beneficios se donaron a personas gravemente enfermas en Kazajstán. Dimash dio una actuación benéfica en el concierto de viento nacional chino, en Beijing, que se llevó a cabo bajo el lema Rezar por el año. Fue organizado por la Fundación de Niños de China y la Fundación de Jóvenes de China. Los fondos del concierto se utilizaron para habilitar clases de música en escuelas primarias rurales chinas que no podían pagarlas.
dio otra actuación benéfica en el evento Villa International Beauty Touching organizado conjuntamente por la Fundación de Niños y Adolescentes de China y Bridge Culture, apoyado por la Asociación de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de China. Dimash se convirtió en embajador de buena voluntad del proyecto Escucha por la Fundación de Desarrollo de Audiología de China Trust Fund, que proporciona dispositivos auditivos y educación a niños con discapacidad auditiva. Un concierto benéfico se dio en la gala de apertura de la Fundación de Leopardo de Nieve Kazajo, cuyo objetivo es salvar la población en peligro de extinción y preservar su hábitat natural, creando áreas protegidas. El 19 de noviembre de 2018, Dimash dio un concierto en solitario en Londres, Reino Unido, durante los Días de Cultura de Kazajstán en Gran Bretaña. Todos los beneficios fueron para promover el talento joven de Kazajstán y patrocinar la participación de la juventud en concursos internacionales prestigiosos. Dentro del marco del Día de Adopción de Mascotas de Shanghái 2019 se convirtió en un defensor de la iniciativa, El Amor es el Hogar, que busca mejorar la vida de las mascotas abandonadas y encontrarles hogares amorosos. Con motivo de su 25 cumpleaños, él visita una residencia de ancianos y personas con discapacidad física en su ciudad natal de Aktobe. Como es costumbre desde su época escolar, él llevó regalos y pasó tiempo con los residentes. También realizó una actuación a capela para ellos. Unos días antes de su concierto Arnau del 29 de junio de 2019 en Astana, Kazajstán, hubieron explosiones cerca de la ciudad kazaja de Aris, que causaron lesiones y víctimas. Dimash decidió donar fondos de su concierto a las víctimas. Cuando estaba en la ciudad rusa de Kazán para su actuación en el World Skills 2019, visitó la hospedería infantil local para ver a una fanática gravemente enferma. Ella había planeado visitar el evento para ver su actuación, pero no pudo venir porque necesitaba comenzar su quinto tratamiento de quimioterapia. Él cantó a capela, firmó autógrafos y tomó fotos con los niños de la hospedería, y pasó tiempo especialmente con su fan enferma. También la invitó a su próximo concierto en solitario y ella le prometió recuperarse. Cuando estaba en Kiev, Ucrania, para su gira Arnau, donó ropa y otros objetos personales a una subasta para el Centro de Toxicología Pediátrico Ahmadi de Ucrania, que tiene como objetivo salvar la vida de los niños con envenenamiento agudo, y también permite la hemodiálisis para niños con bajo peso, problemas cardíacos y presión arterial inestable. Durante la pandemia de COVID-19 en Kazajistán, le proporcionó a 102 familias necesitadas en Nur-Sultan y Aktobe 5 toneladas de alimentos. El 7 de octubre de 2020, Dimash anunció su asociación con Michael Kors en apoyo a la campaña de caridad La comida es amor con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y sus fans participaron activamente en la campaña de relaciones públicas durante octubre y noviembre, para atraer la atención de la gente al problema del hambre mundial a través del apoyo al PMA. En diciembre de 2020, una directora de Project Cure, Melissa Espositi, anunció a Dimash como su nuevo embajador global y organizó un sorteo de entradas para el concierto benéfico Dimash Digital Show. El 16 de enero de 2021, con reposiciones hasta el 23 de enero, así como el 31 de enero, el concierto benéfico de Dimash Digital Show se transmitió en TIX con fondos destinados a Project Cure. El 10 de marzo de 2021, participó en el Día Internacional de la Mujer de Project Cure con su video We Are One. En ese momento, el presidente de Project Cure, el Dr. Douglas Jackson, confirmó que una parte de las ganancias del Dimash Digital Show se habían donado a la atención médica en Kazajstán. En resumen, Dimash Kudaibergen es un artista talentoso y dedicado, pero también es una persona humilde, generosa y comprometida con ayudar a los demás. Su ética de trabajo duro y su dedicación a su arte son una inspiración para muchos, y sus cualidades humanas lo convierten en un modelo a seguir.